Estamos nuevamente con la segunda parte de los 144,000. Vamos a empezar ahora mismo y vamos a entregar en las manos de nuestro Adón, de nuestro Rey, para ponernos en su presencia. Soberano Padre, ponemos delante de tu trono este tiempo para que tu palabra sea depositada, sembrada por el poder de tu Santo Espíritu en cada corazón. Soberano Rey eterno, de toda gloria, majestuosa santidad, presentamos tu palabra y a tu pueblo para que tu palabra pueda llegar a lo más profundo del espíritu, del alma y producir un cambio radical, verdadero y absoluto en lo más profundo, porque lo necesita radicalmente y urgentemente todo tu bendito pueblo, en el nombre tuyo, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Empezamos directamente. Voy a empezar dándoles unos puntos y son condiciones que el Eterno pide para todos aquellos que quieren ser parte de esos 144,000. Les voy diciendo que estos 144,000 son personas que muchos, lo que son personas ya israelitas que practican el mesianismo, ellos ya saben que son parte de esos 144,000 y muchos creyentes ya saben que son parte de esos 144,000 porque ellos mismos han decidido, por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, morir y romper totalmente con los esquemas del mundo y se están entregando día a día a la presencia del Santo para que Él pueda crear esa santificación. Y por eso hoy vamos a mirar esas condiciones que se requieren para que los hijos del Santo puedan ser apartados, pero vamos a ver para que puedan ser sellados. Todo lo que es un creyente es un apartado, pero no todos los apartados serán sellados. Eso es algo que ojalá lo apuntes, y no solo en la libreta, sino en tu corazón, en tu mente, porque muchos de los apartados no serán sellados y solo los 144,000 serán sellados. Ahora vamos a mirar Romanos 2, versículo 13. Y la primera condición, obediencia perfecta. Primera condición es una obediencia perfecta. Y en Romanos 12, en el versículo 13 al 15 dice lo siguiente: porque no son los oidores de la ley o de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan la Torá, son Torá para sí mismos. ¿Lo están entendiendo? Y dice luego el versículo 15: mostrando las obras de la Torá escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que la escritura nos está hablando aquí es de que los 144,000 para ser sellados tienen que vivir en una perfecta obediencia ¿a qué? A la escritura, porque no son los oidores o los conocedores de la escritura, sino los que viven, los que practican, los que obedecen y los que rinden su corazón a la escritura. Y esto es algo que nosotros debemos tener muy en claro, cada uno de nosotros. ¿Qué es obedecer a la escritura? El problema siempre de lo que son los creyentes ha sido uno, sea israelita,
sea protestante, sea católico, sea evangélico, siempre hay un problema. Escúchenlo bien, por favor. Y el problema es que siempre queremos saber cómo se hacen los ritos. Es que yo quiero saber bien cómo se hace un rito. Es que yo quiero saber cómo, por ejemplo, el pueblo practicaba esto. Es que yo quiero saber si eran a tales horas o era después de tales horas. Y tenemos ya en lo básico de la palabra en nuestras manos, que son 66 libros, que eso es lo básico del conocimiento. Y si la escritura nos enseña que un día empieza al atardecer y termina el otro atardecer del otro día, ya lo tenemos claro, ¿verdad? Pero ahora, cuando nosotros tenemos la escritura, ¿por qué siempre buscamos que tener a alguien que me confirme lo que dice la escritura si la escritura se basta a sí misma? Eso son cosas que nosotros debemos de morir. Por eso el primer requisito, obediencia perfecta, no es vivir de ritos, es vivir de la palabra del Adón, es vivir de su palabra, que yo la obedezca a ella, que yo sea fiel a ella y mi conciencia no me acuse en cuanto o al respecto de cómo yo vivo la escritura, porque se supone que me someto a ella, que para mí no hay Antiguo o Nuevo Testamento, que simplemente está si fueran testamentos, el Mesías estaría muerto. Pero el Mesías está vivo, entonces no son testamentos. Por eso son los pactos, el pacto y el pacto renovado. Y por eso nosotros tenemos que vivir esos pactos, porque son pactos que están vigentes para nosotros, los dos pactos. Entonces eso es algo que nosotros debemos entender. Una persona que no obedece la escritura será una persona que no tendrá la primera condición para ser sellado como uno de esos 144,000. Porque los oidores de la ley son los justos que nuestro Elohim sellará sus corazones, porque ellos tienen su espíritu, su mente, su corazón rendidos a la palabra del Creador. Ahora la pregunta que tenemos que hacer: ¿yo vivo fiel a la palabra? ¿Yo me rindo a ella? ¿O yo vivo pensando cómo la practica este o aquel o el otro para yo imitarlo? ¿O yo sigo los pasos del Mesías? Eso es algo muy importante que nosotros deberíamos reflexionar a ese respecto. Ahora, segunda condición que pide nuestro Creador a través de la escritura para ser parte de esos 144,000. Segunda condición, carácter perfecto. Segunda condición, carácter perfecto. Y vamos a buscar Mateo 5, y vamos a mirar el verso 48, donde dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Escúchenme en esto, aquí empieza a probarse el primer punto de la obediencia perfecta. Si nuestro Creador, por medio del Mesías, nos dice: sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, esta es una promesa que debe quedar fija, clara y segura en nuestros corazones. Yo puedo ser perfecto porque mi Creador es perfecto. Ahora, si nos ponemos a discutir en cuanto tú qué crees y yo qué pienso y aquel que dijo acerca de perfección, nos vamos vamos a matar la idea de la palabra. Por eso, cuando yo vivo una obediencia perfecta, yo busco la perfección de todo lo que yo soy. Ser perfecto, carácter perfecto. ¿Y qué es carácter? La palabra carácter, ¿qué significa?
La palabra carácter significa marca, marca. Las marcas que hay en mí deben ser las del punto número 1. ¿Cuál? La palabra de Dios que marcó mi estilo de vida, la palabra de Dios que marcó mis palabras, mi forma de mirar, la palabra del Creador que marcó mi mente, mis pensamientos. La palabra del Creador que marcó lo que yo pienso, lo que yo siento y las actitudes que yo desarrollo, los sueños, la imaginación, las perspectivas que tengo del mundo, cómo veo a la gente, cómo veo el enemigo, cómo veo al Creador y cómo me veo a mí mismo. Eso es lo que la palabra me está mostrando. Cuando tenga una obediencia perfecta a la palabra, se desarrollará un carácter perfecto en mí. Por eso es lo que dice la palabra, que yo tengo que creer que como mi creador, Mateo 5:48, dice que Él es perfecto, yo puedo ser perfecto en todas las maneras de vivir. Ahora, por eso ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca por eso a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. ¿Cómo? Limpiando el templo del alma, o sea, nuestra carne, nuestro carácter, nuestro temperamento, de toda la contaminación. Entonces es cuando vendrá, escúchenlo bien, la lluvia tardía. ¿Cuál fue la lluvia? ¿Cuál es la lluvia temprana? La lluvia temprana es Hechos 1:8, donde descendió el Espíritu Santo. Esa es la lluvia temprana. La lluvia tardía es la que estamos esperando que venga. ¿Cuál es? Que venga por segunda vez, poderosa, porque todos esperan al Mesías, pero nadie se está preparando para recibir el sello del Espíritu Santo. Y esa es una marca que Él quiere que nosotros anhelemos y esperemos, que busquemos, que oremos, que ayunemos, diciéndole: ven con tu lluvia tardía, soberano, cae sobre nuestra vida, como cayó la lluvia temprana sobre tus discípulos, sobre tus apóstoles. Ven en ese nuevo Pentecostés, porque tú lo has prometido, que tú caerías sobre nosotros. Entonces, la segunda condición de carácter perfecto es andar sometiendo mi vida al Espíritu y a la palabra, porque entonces el Espíritu podrá reposar y caer como lluvia tardía sobre mi vida. Mire en solo 12 minutos lo que hemos visto. Dos características que nosotros tenemos que mirar y concretar si en nosotros se están dando, si nosotros somos esos candidatos. Pero ahora yo te lo digo, si tú te ves muy lejos de esto, eres un candidato. Pero si tú te ves muy cerca, tal vez nunca has sido un candidato. Porque no es de los que se jactan, sino es de los que saben el camino que les toca recorrer. Tercera condición. Sin mancha. Esa es la tercera condición. Cero egoísmo. Sin mancha, cero egoísmo. Y vamos a mirar en la Escritura, en la primera carta de Pedro. Vamos a mirar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 15 y 16, donde dice, primera carta del apóstol Pedro 1, 15 y 16. ¿Y cómo pone? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mire lo que la palabra está hablando. Santo. ¿Qué es esa palabra? Todos los que reciben el sello deben estar sin mancha delante del Creador y ser candidatos aptos para el cielo.
para alcanzar esa perfección del carácter. Cuando dice la palabra que sean sin mancha, es que ellos, todas sus culpas, se verían el vídeo de la culpa que les enseñamos. Porque todo el que tiene cargada su mente, su conciencia, su corazón de culpa, es porque está guardando pecados. Y mira, es que el Señor nos lo ha dado todo. Ayer que nos enseñó con Jeremías 4, 23, del 23 al 26, nos enseñó del bosque, que muchos en el bosque guardan manías, actitudes, y eso es lo que precisamente nuestro Creador está hablando. ¿Cómo es posible que nos da una palabra y cómo es posible que nosotros muchas veces las tomamos en vano y al segundo, al levantarnos, estamos en medio del bosque teniendo relaciones paganas con lo que tengo oculto en nosotros? Porque no queremos rendir nuestro corazón, porque no queremos, y entonces eso es lo que nuestro rey nos está diciendo hoy en este día, en esta mañana, que nosotros no podemos vivir así, sino como aquel es santo, el que os llamó es santo, sed santos cada uno en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué es en toda? ¿Qué se escapa de ese en toda? No se escapa nada. Tiene que estar todo en esa condición. O sea que yo tengo que entregar mi vocabulario, mis miradas, mis pensamientos, cómo escucho, mi forma de actuar, mi forma de ser, mi forma de oír, mi forma de hablar. Todo tiene que estar incluido ahí. ¿Por qué? Porque si no, el Espíritu Santo, ¿cómo se llama ese Espíritu? ¿Cómo se llama el Ruaj de Dios? Santo. Si Él no ve en mí santidad, ¿qué es santidad? Que no soy egoísmo, no soy egoísta, que no practico el egoísmo, que yo no pienso en mí mismo, que yo no me, ojo con esto que voy a decir, yo no me cubro. Eso es no egoísmo, que yo no me alcahueteo, que yo me descubro, que yo mismo me ayudo a humillarme ante las cosas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que eso es beneficioso para mí y que el Espíritu Santo, que todo lo mira, que todo lo vigila, que todo lo sabe, ¿qué va a hacer? Va a derramar su gloria sobre mí porque dice, este quiere ser uno de los 144,000. ¿Lo estamos entendiendo? Pero si yo soy altivo, pero si yo pongo excusas, pero si yo ando defendiéndome, miren, un hijo de Dios, un sellado, uno de los 144,000, jamás se defiende a sí mismo. Porque él sabe que el secreto está en que el que se humilla será exaltado, pero el que se anda defendiendo o sacando en limpio será humillado. ¿Lo están entendiendo? La palabra es clara, solo que nosotros la buscamos acondicionar a las situaciones. Muchas veces decimos, en esta situación no meto la palabra, en todo debe estar la palabra. En la educación con los hijos la palabra, en las relaciones sexuales la palabra, en las relaciones morales la palabra, en las relaciones de matrimonio la palabra, en las relaciones laborales la palabra, en las relaciones con los amigos la palabra, en la relación con la palabra, en la relación con Dios la palabra. En todo yo debo incluir la palabra, porque si yo excluyo la palabra de mi vida, entonces yo ¿qué estoy haciendo? Negando que yo puedo pertenecer al reino santo. Eso debe quedar claro. Eso debe quedar muy claro. Condición número 4, que es muy semejante a esta otra. La número 3 era como sin mancha, cero egoísmo, cero yo, cero egolatría, cero egolatría, cero defenderme, cero sacarme en limpio. Es que estoy buscando, mientras tanto les voy diciendo. Primera carta de Juan 3:3.
Condición número 4, ser puro, puro, puro. Primera carta de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿cuál esperanza? La esperanza de sus promesas, la esperanza de su verdad en mí, la esperanza de ser uno de sus escogidos, llamados, sellados, seleccionados, ungidos, rendidos bajo su presencia. Y todo aquel que tiene esta esperanza de ser como el Mesías, de estar en el reino eterno, se purificará a sí mismo. Esto no lo hace Dios. Esto no lo hace Elohim. Esto no lo hace el Shaddai. Esto te toca a ti en ayuno, en oración, negándote a tu carne, negándote a tu carácter, negándote a tu corazón impuro, negándote a tu corazón que te vive enjugando y te engaña, te hace tropezar. Es eso. Los 144,000 aprendieron a ser enemigos de su carácter, enemigos de su forma de ser, enemigos de su corazón, enemigos de su carne y enemigos del sistema que está afuera y en las redes sociales. Y entonces cuando ellos se constituyen en eso, delante del Creador, ¿cómo son vistos? Como hombres, como mujeres puros, limpios, apartados. Y es donde el Espíritu Santo dice, me estás tentando que venga a ser morada contigo y que yo extienda mi carpa completamente en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, y desaparezca todo lo que eres tú y empiecen a ver a tu Creador en medio de ti. Ese debe ser el sueño, escuchen, ese debe ser el sueño de todo hijo de Dios, ser lleno completa hasta la médula del Espíritu Santo, que toda la gloria, el pensamiento, el corazón, la persona del Espíritu Santo, o sea, el Dios vivo en ti, el Mesías vivo en ti, el Padre eterno en ti completamente por su Espíritu, que llenándote a ti, que todos ven en ti que tú andas anhelando las promesas de Él, esa lluvia tardía sobre ti, inundado de su espíritu, el fuego de su espíritu en ti. Y cualquiera que tiene estas esperanzas se purifica. Nunca, 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 nunca un ser humano llamado por Dios, Él lo purifica, sino la persona al escuchar su llamado, al entender que ha sido escogido desde el cielo para ser apartado, ella misma se purifica y entonces el santo le ayuda en ese proceso de purificación. Por eso ahora es el momento, estamos en el tiempo de preparación, porque si estamos en dolores de parto, si viene lo peor, es el tiempo de prepararse aquí en esos 144,000, porque el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o de una mujer que sea impuro o que ame más su corazón, que ame más el sistema del mundo, que ame más sus razonamientos, sino debe ser una persona que ha cogido su yo, su ego, y lo ha derrocado de su corazón y se lo ha presentado al Mesías delante de su trono, diciéndole, esta es mi ofrenda para ti. Ya no vivo yo, como dijo el Rabí Shaul, ya no vivo yo, mas ahora el Mesías es el que vive en mí. Y lo que vivo ahora lo viviré en la fe, o sea, en la palabra, en el conocimiento, en la certeza y en la convicción del que dio su vida por mí. ¿Eso es así? Eso debe ser así. Y ese es el llamado y ese es el legado que nuestro Dios en este día quiere, en este Shabbat, quiere que nosotros, que tú acerques tu corazón al cielo, porque el cielo se ha acercado a ti en este día. Y es donde nosotros debemos entender que ser puro debe ser una persona que tiene que tener constantemente una lucha contra el pecado.
Constantemente tiene que tener una lucha contra el pecado, pero que él va venciendo porque él ya no confía en sus fuerzas, sino es una persona que constantemente aprende cayendo, aprende tropezando, aprende a poner su confianza, su fe, sus fuerzas, su conocimiento, su intelecto, su sentir, su hacer en su Mesías. Esas son las personas que nuestro Adón está queriendo, que dependamos completamente, porque por eso dice la Escritura, que nadie apartado de él podrá hacer nada. Nadie podrá, apartado del Mesías, hacer nada. Nadie podrá ser sellado si el Mesías no está con él, si esa persona no se acercó al Mesías. Por eso es tiempo de que nosotros como hijos del gran rey empecemos a vivir esas promesas, empecemos a vivir esa palabra, porque es el tiempo donde sobre todo aquellos que solo vivían de Nuevo Testamento, pues a vivirlo. Si vive en ti, si se hace verdad, si eres fiel, si te sometes a él, tú serás sellado, porque nuestro rey viene a sellar a personas puras, a personas santas, a personas, ojo, no que el sistema los aparta como sucedió ahora en esta cuarentena, sino que tú te apartas, tú te alejas de los amigos, tú te alejas hasta de tus hermanos en oración, en ayuno, en estudio, en reflexión. Y cuando eso sucede, pues viene sobre ti revelación, viene pureza y el Espíritu Santo empieza a hablarte, empieza a darte convicción de que eres hijo de Dios, empieza a darte de Él y te muestra tus errores, pero ya no para condenación, sino para cambio, para purificación, para santificación. Por eso es que nosotros debemos entender que ningún hijo que viva apartado jamás será sellado. Jamás podrá ser sellado. No puede ser sellado una persona que vive en su carne. No podrá ser sellado una persona que tiene escondidos. No podrá ser sellado una persona que es hipócrita consigo mismo, con la palabra, con el Creador, con los demás. No podrá ser sellada una persona que su punto de partida siempre es su ego, siempre es su yo. No, no y no. Y eso lo tienes que quedar sellado y apuntado en las tablas de tu conciencia. No, no y no. Tú puedes estar rodeado de hermanos que no dan testimonio. Tú puedes estar rodeado de creyentes que viven de otra forma. Tú puedes estar rodeado de personas mediocres, carnales, pecadores, falsos, fariseos, como decía, que conocen la ley pero no la ponen por obra. Pero siempre nuestro rey estará mirando es cómo vives tú. Y él estará mirando qué piensas tú y cómo actúas tú. Y si eso se llega a descubrir delante del rey, serás sellado si tú has sabido elegir vivir bajo los principios de la palabra. Porque como veremos más adelante, los sellados serán los que han tenido muy por alto la escritura, más por alto que las leyes del país, más por alto que las leyes de la teología, más alto que las leyes de la religión. Quinta condición. Esta quinta condición es el no va más. Quinta condición. Gemir por las abominaciones. Gemir por las abominaciones. Y dice, vamos a buscar el libro de Ezequiel. Ezequiel 9:4. Libro de Ezequiel 9:4. Quinta condición, gemir por las abominaciones. Es poderoso esto que dice.
la palabra de nuestro Creador. Y dice Ezequiel 9:4, y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Imagínese lo que es una persona que demuestra que su carácter, que su corazón, que su mente, la cultura que él lleva en ese cerebro y en ese corazón, si es la real, cuando digo real no es de verdad, es más eso, real, de realeza. Si yo tengo la cultura del cielo en mí, entonces yo soy una persona que voy a tener el corazón y me va a doler el pecado, las abominaciones, como le pasó a Noé, que gemía por las abominaciones que ocurrían, como le pasó también a su primo, que gemía por las abominaciones, por los pecados que se sucedían en Sodoma, Gomorra. Entonces esto es algo que nosotros debemos entender, que nuestro Dios pide y Él sellará, porque aquí la palabra lo está diciendo. Dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Jerusalén es la tierra escogida. O sea, pase por la tierra donde viven mis escogidos. Jerusalén es cada hijo que dice ser hijo de Dios, valga la redundancia. Jerusalén es el que dice yo soy creyente. Jerusalén es el que dice yo tengo intimidad con Dios. Jerusalén es el que dice yo conozco la palabra del Creador. Jerusalén es el que tiene al Mesías como su Adón. Eso es Jerusalén. Y dice pasa en medio de ellos y sella solo a quienes. Aquí lo que está diciendo, sella a aquellos que se duelen del pecado, como mi Padre se duele del pecado. Sella a aquellos que gimen cuando ven la maldad acrecentarse en medio de la ciudad, porque esos están demostrando y son sellados. ¿Para qué? Para que sean unidos al Espíritu intercesor del Padre y sean uno con Él, para que se unan en uno con el Espíritu intercedor del Padre y sean uno con Él. El día de la venganza está por sobrecoger a las personas. Y los que simpatizan con el mundo comen y beben con los borrachos, con los que se embriagan de mundo. Y estas personas que viven aún embriagándose de las costumbres de los pueblos paganos que nos rodean, serán destruidos con los que hacen iniquidades, porque los ojos del Creador, los ojos del Santo, solo están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Pero el rostro de nuestro santo Creador está en contra de aquellos que se gozan no solo con los que la hacen, sino que ellos mismos las practican. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Y dejen de jugar. Dice, porque los ojos del Creador están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Cuando esta característica es súper poderosa. Escúchenmelo ahora. ¿Cuántos de los creyentes ven que el pecado aumenta y antes se alegran? O dicen, eso a mí no me importa. Esto lo tenemos que hacer, mis queridos. Es duro, pero hay que hacerlo. ¿Cuántos de los creyentes ven que el pecado acrecenta, que aumenta toda la inmoralidad, como ya lo hemos visto, ¿no? Con los grupos estos que se denominan
que se denominan grupos con una nueva ideología y no se duele, no ora, no llora, no ayuna, no hace nada y simplemente dice, pues lo que tenga que pasar, que pase, esa persona está demostrando, escúchelo bien, apatía a lo que siente el Creador, pero está demostrando que la palabra no está en él. Porque para el que está la palabra en su corazón, el tema le preocupa, el tema lo inquieta y el tema lo lleva a oración, a intercesión y a gemir por la maldad, por las abominaciones que se van sucediendo en el mundo. Entonces este es el tiempo en que nosotros tenemos que mirar y reflexionar acerca de cómo estamos nosotros. ¿Soy yo un intercesor? O sea que en pocas... Escúcheme bien porque aquí a veces hay tergiversaciones. Intercesor no es una persona que anda repitiendo letanías, sino es una persona que al estudiar la escritura y al ver el panorama del mundo, el Espíritu Santo pone su sentir de gemir específicamente por los temas importantes, por los precedentes que van causando el pecado, y entonces esa persona se hace uno con el Espíritu Santo. La reunión de intercesores no es una reunión de chismorreo ni de carnalidad. Es una reunión de santos implicados en asuntos santos porque saben que el santo los escogió para ser apartados y les está poniendo en sus manos y en su corazón, les está apartando lo santo, les está dando lo puro, los tesoros que solo salen del cielo para que esas personas se pongan a actuar y se unan a su voluntad en oración, gimiendo, llorando y clamando. Pero intercesor no es hacer una oración liviana y despreocupado de la vida, porque aquí muy claro en Ezequiel 9:4 nos muestra que para esas personas es una carga. Gimen y lloran por el pecado de los demás. Y esa carga no la ponen en otra persona. Escúchelo bien. Se la ponen a los pies del maestro. Y cuando encuentran a otro que tiene el mismo sentir, se unen. ¿Para qué? Para lo mismo. Para esa carga entre los dos, ponerlas a los pies del gran yo soy. Por eso se debería revisar muy bien lo que es el concepto intercesión. El concepto intercesor. ¿Qué es para mí intercesor? Mire, alguien que se conecta con la palabra del Creador, alguien que la obedece, va formando el carácter del Mesías en él. Luego, ¿qué va haciendo? Lo va sacando de su egoísmo. Por eso, un egoísta no podrá interceder, porque es egoísta, porque solo piensa en él. Pero solo los puros, los sin manchas, son los que van entregando sus manchas, su carácter, sus defectos. ¿Y qué va haciendo esto? Que la gloria del Espíritu les deja sentir el dolor de lo que se sucede sobre la tierra. Por eso es que nosotros como hijos del Creador debemos estar expectantes de cuál es el sentir de mi corazón. Y yo tengo que ser responsable y mirar si soy duro. Tengo duro mi corazón y no me importa lo que sucede fuera, porque eso es una alarma del Creador que me está diciendo, te estás alejando, o vives alejado de mi palabra, o eres solo un oidor, o eres solo un oidor, o eres solo alguien que guarda información en tu cerebro, pero no estás cerca, ojo de esto, no estás cerca de mi voluntad. Y como no estás cerca de mi voluntad, no te podré sellar porque no me serás útil, porque yo solo utilizo lo que está cerca de mi presencia, y lo que está cerca de la presencia de Dios ve como el Creador, piensa como el Creador y siente como el Creador. Por eso gime por el dolor de lo que está sucediendo fuera. Amén.
vamos a hacer la última característica de este momento. Y tienen un parecido unas entre otras. Sexta característica o condición, sexta condición mejor, no amar al mundo. No amar al mundo. Algo que nosotros debemos entender, apúntense primera de Juan 2:15, nosotros debemos entender que el que ama al mundo delante del Creador, escúchelo bien, está amando a Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el dragón, a él, que no quede duda a quién. Porque nosotros muchas veces creemos no es el sistema del gobierno, no, es al enemigo puro que estoy llamando yo cuando amo el mundo. Y eso mata el corazón de Dios. Eso hace doler el corazón del Creador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él ve que el enemigo planta una ley y yo la obedezco. El enemigo planta una moda y yo la tomo. El enemigo planta una filosofía y la hago mía. El enemigo crea cosas para destruir y yo me las como, las compro y me las empiezo a degustar. ¿Lo están entendiendo? No amar el mundo es una condición. Pero eso es lo de fuera. ¿Y lo de dentro? No amaréis al mundo y las cosas que están en el mundo. ¿No dice eso el versículo, qué era? 15. Dice la palabra en primera de Juan 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Eso no está en Números 22, 4? ¿Qué es lo que nos está hablando la Escritura también? En Apocalipsis, el Señor en el mensaje, el Mesías, directamente el Mesías, en el mensaje a las iglesias, no les dice que tiene algo contra ellas porque siguen ¿qué? El camino de Balaam, el cual él odia, el cual él aborrece. Eso es algo que nosotros debemos mirar. ¿Cuál es el camino de Balaam que odia a nuestro rey? Balaam era un falso profeta. ¿Y qué es un falso profeta? Ojo con esto, un falso mensajero. Que su corazón lo vende al mundo, pero usa la palabra de verdad. O sea que por eso no todo el que usa la palabra de verdad es de la verdad. Y no todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Eso debe quedar claro. No amar el mundo. Jamás, jamás. Amar al mundo, entiéndanlo, amar al mundo es desear más allá de la necesidad por placer. ¿Qué es amar al mundo? Amar al mundo es desear más allá de la necesidad para el placer. ¿Qué es eso? Tengo un coche, quiero otro. Avaricia. Tengo esposa, quiero otra. ¿Lo están entendiendo? Tengo un sueldo, quiero más y lucho por más. Pero y luego no te es suficiente ese, pero es que estoy muy justo. Eso es avaricia y amar el placer del mundo, porque eso es lo que el mundo metió en nosotros. Ahora vamos. Esto con la palabra, ¿cuántos necesitan libros, seminarios y más cosas, más cosas, más cosas, más cosas? Y el Señor nos lo dijo que habría una comezón de oír. ¿Y sabe por qué hay comezón de oír? Porque no se estudia la palabra, porque no se rinde uno a ella, porque cuando uno se rinde a ella, la misma palabra te va dando pasos para seguirla
y te pone el camino para que tú encuentres en ella la verdad, la revelación que tú necesitas saber. Por eso, eso de desear más allá de la necesidad, por el placer, nosotros tenemos que mirarlo en todos los aspectos de nuestra vida. En lo físico, quiero más. ¿Más qué? Más cuerpo. No estoy contento. Quiero más de mi cara. Quiero más de mi cuerpo. Quiero más dinero. Quiero más. Tengo un hijo. No, quiero más. Pero si ni siquiera es fiel con el que tienes. ¿Lo están entendiendo? Pero ni siquiera somos fiel con el dinero que cogemos. Pero ni siquiera somos fieles con la salud que tenemos. Pero ni siquiera somos fieles y no llevamos bien lo que tenemos. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Que toda avaricia es el resultado de una falsa relación con el Mesías. Toda avaricia es resultado de una falsa relación con el Mesías. ¿Qué quiere decir eso? O sea que yo estoy siendo como engañado. Engañado, ¿por qué? Por una ideología, por un pensamiento, por un criterio. Ahora, cada uno de nosotros debemos entender que lo que ataca el sistema que el enemigo, que Lucifer creó sobre la tierra, porque acuérdense que la escritura dice que él es el espíritu que mora y ronda por los aires, el espíritu en el aire que opera sobre los hijos de desobediencia, y la avaricia es una desobediencia. Ser avaricioso. Tengo dinero, quiero más. Tengo una casa, quiero más. Tengo 2 casas, pues quiero 3, pues quiero más. Tengo más. Y eso, todas esas clases de avaricias son. ¿Y qué es? ¿Qué es avaricia? Es el afán de poseer sin una medida coherente. Y es darle rienda suelta, la avaricia es darle rienda suelta a los placeres escondidos dentro del corazón engañado. Avaricia es darle rienda suelta a los placeres escondidos en un corazón no regenerado, sin quererlas compartir con otros. Por eso hay competencia. Avaricia por quien sabe más. Avaricia por quien ayuna más. Avaricia en todo lo tenemos que mirar. En todo lo debemos escudriñar. En todo nosotros tenemos que meternos. Porque a veces las personas piensan que la escritura no es para meterse. Y la escritura es para meterse hasta la médula de nosotros. A la escritura en la que yo debo permitirle que me sondee, que me investigue. Porque si no, yo seré delante de mi Creador un adorador o un amador o un amante del mundo. Y eso lo tenemos que nosotros mirar. Nosotros tenemos que mirar la sexta condición, no amar al mundo, ni los placeres que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, dice la Escritura, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso es que hoy la Escritura, apúntense en Primera de Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. ¿Y a quién va a sellar? El Santo Espíritu con su fuego, con su presencia, con su poder, solo, única y exclusivamente a los que han desechado el mundo y se apartan del mundo. Amén. Bendito Padre, gracias por tu palabra.
Porque muchas veces anhelamos que la palabra sea cómoda, sea fácil, que no me incomode, que no se meta dentro de mí, que no se meta en mi intimidad. Y eso solo lo haría un mal padre. Porque tu escritura dice que el padre al que ama corrige y azota a todo el que toma por hijo. Padre Celestial, te entrego, Rey de Gloria, todo tu remanente, esos escogidos llamados para ser sellados por tu Santo Espíritu, para ser marcados sus frentes con sello de santidad. Te los presento delante de tu trono, porque tu palabra hace solo dos cosas: o aleja al impuro o acerca al santo. Que esta palabra, soberano Rey de Reyes, clamamos por tu misericordia que acerque a tus íntimos, a tus amados, a tus llamados, a los que están esperando más de ti, a los que están queriendo rendirse verdaderamente ante ti, soberano Creador, a los que saben que han estado jugando con el mundo, a los que saben que han estado mediocremente a medias contigo, pero que tu palabra los confronta y ellos se rinden a tu palabra, Rey, porque los tiempos se están definiendo y el final se acerca cada vez más a nosotros. Y se acerca sobre todo, el tiempo en que muchos de nosotros lleguemos ante tu trono. O muchos duerman, pero que cuando despertemos ya no habrá solución ni posibilidades de ayunos, de oraciones. Ya no se podrá arreglar nada. Como esté el corazón, así pasaremos al supremo tribunal del Mesías. Padre Celestial, que tu pueblo lo entienda, que tenemos que tomar literal tu palabra, porque hay mucho en juego y en nuestra salvación. Porque hay mucho en juego, ser o no ser del reino del Creador. Porque hay mucho, todo está en juego. Que mi vida demuestre que el gran yo soy era el verdadero, o que mi vida demuestre que para mí el verdadero fue el enemigo. Rey de Reyes, te pido que prepares, como tú lo estás haciendo, a tu bendito remanente. Prepara ese bendito remanente, gran yo soy. Yahshua Hamashiach, Rey de Reyes. Bendito Adón, Aleph y Tav. Oh glorioso, ven sobre nosotros. Ven sobre tu remanente. Sacúdenos en lo más profundo e íntimo de nuestro ser. Porque como congregaciones, todo habla, demasiado habla en contra de nosotros. Como hogares, demasiadas cosas hablan muy mal de nosotros. Como personas e individuos, muchas cosas están muy en contra de nosotros, porque hemos vivido livianamente y creímos que por ser escogidos por ti, tú nos ibas a alcahuetear, tú nos ibas a permitir estar con un pie en el pecado y con un pie en tu templo. Y eso nunca es así. Eso nunca es así. Y que desde ahora lo entendamos, gran yo soy, que contigo es todo o nada, que contigo es vida
o separados de ti, muerte. Que entendamos, gran yo soy, que estás decidiendo, que estás seleccionando a aquellos fieles a tu bendita palabra. Te alabamos y te bendecimos y presentamos cada corazón, cada alma delante de tu trono, para que tu Santo Espíritu pueda operar y hacer todo lo que llamaste tu palabra a hacer en este tiempo. Amén y amén. Por favor, si el Espíritu Santo te ha tocado, te habla, te ministra, compártelo, reflexiona, entra en ayuno, en oración y dale like. Bendiciones.